Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad de expertos en retail. Lo prometido es deuda y teníamos una deuda con toda la comunidad frente a lo que fue hace un par de días el webinar de El futuro del trabajo que estuvimos realizando con Sergio Méndez. Cuando terminamos el webinar, acordamos que teníamos mucho tema para realizar una segunda parte y bueno, acá está nuevamente Sergio Méndez acompañándonos a todos nosotros. Sergio, gracias por estar. Qué bueno que estés nuevamente con nosotros. Esta es tu casa y mucha expectativa por toda la comunidad de expertos en retail con este nuevo acompañamiento de tu parte. Muchas gracias, amigo Jaime. La verdad es que muy feliz de estar acá nuevamente en este espacio de expertos en retail. Vamos a dar inicio con esta segunda sesión de webinar que hemos preparado para toda la comunidad de expertos en retail. Y la verdad es que muy contento de estar nuevamente por acá. Hoy teníamos prometido para cada uno de ustedes poder desarrollar la segunda parte de lo que es el futuro del trabajo, parte 2, ¿sí? Y vamos a dar inicio sin mayor preámbulo. Analicemos primero cuáles son las 7 nuevas realidades del futuro del trabajo para que empecemos a darle forma al contexto al que estamos viviendo día a día y cómo está emergiendo una nueva manera de generar modelos de trabajo en todos los sectores de la economía. Empecemos con una primera realidad y la primera realidad es que estamos prácticamente desarrollando ya nuevos modelos de organizaciones exponenciales. Creo que aquí hay muchos sectores que pueden empezar ya a diseñar y a experimentar con lo que son unidades o modelos de organizaciones exponenciales según el sector. Para algunos sectores puede ser que sea de manera natural que su traslado de una unidad tradicional o de una organización tradicional pasarla a una organización exponencial. Sin embargo, esta es una de las primeras realidades que hoy están prácticamente traduciéndose ya en lo que es el día a día para las organizaciones. Empecemos a observar, por favor, la segunda, y es que con todo esto que se ha venido expresando a través de las nuevas señales que está dando hoy día el mundo, hoy es muy fácil poder integrar lo que son las tecnologías que hoy pueden habilitar lo que son futuros modelos de trabajo. ¿Qué significa esto? Que hoy tanto el talento de una organización como las tecnologías que vienen a habilitar pueden fácilmente unirse para que entre el talento y las ventajas tecnológicas puedan eficientizar lo que son los trabajos del futuro. Así es que tenemos dos nuevas realidades, tenemos una tercera realidad y esto va para todo aquel profesional, todo líder y toda aquella persona que sabe de que en un futuro va a tener que reinventarse de por vida. ¿Sí? Hoy no es suficiente tener un título, no es suficiente desarrollar una carrera universitaria. Prácticamente con la evolución que está teniendo el conocimiento y las nuevas prácticas que se vienen a sumar, hoy prácticamente vamos a tener la necesidad de estarnos reinventando de por vida. En 2 años no sabemos qué habilidades vamos a requerir, en 2, 3 años no vamos a saber en qué entorno y escenario nos vamos a encontrar. Sin embargo, de algo sí tenemos que estar seguros y es que vamos a tener que reinventarnos de por vida. ¿Sí? Y esta es una ventaja que yo le veo a esta nueva sociedad. ¿Qué es lo que está sucediendo también en muchas regiones del mundo? Se han dado cuenta de que la tecnología, si bien es cierto, puede venir a representar un habilitador para generar soluciones para el mundo, para la sociedad, para las comunidades, etcétera. También es cierto que hoy día los países están empezando a visualizar nuevas maneras de regular los formatos, modelos y maneras de que hoy se hacen los trabajos. Así es de que en un futuro muy cercano vamos a empezar a ver de que los países van a empezar a regular, pero también van a provocar algunos cambios. Y creo que el reto de cada uno de los países también está en ver cómo se diferencian como país para incorporar nuevas leyes, normativas que puedan favorecer lo que en un futuro se le va a llamar la gig economy o más bien la incorporación de nuevas maneras de hacer trabajo. Y bueno, algunas innovaciones reguladas es algo que se va a empezar a generar también.
Recuérdense que hoy todo mundo estamos experimentando esa nueva manera de hacer teletrabajo. Hay personas que todavía no se logran adaptar, pero también es cierto de que todavía no existen protocolos de relación entre la empresa, el trabajador, que el trabajador está en un rol que no solo es un rol familiar, sino que un rol laboral, ¿sí? Y algunas personas hoy nos dicen, miren, estoy trabajando más de lo que trabajaba cuando estaba en la organización. Y tienen toda la razón. Primero porque posiblemente no estábamos habituados a la manera en que hoy tenemos que combinar toda esa cantidad de actividades. Segundo, va a llegar un momento en donde vamos a empezar a regular todo este tema y lógicamente se van a crear también protocolos por parte de las organizaciones y va a empezar todo a habituarse de una manera más natural. Analicemos por favor lo que es la sexta realidad del futuro del trabajo. La fuerza del trabajo se libera. ¿Qué significa eso? Que las organizaciones, y hablemos lo que es, los sectores van a empezar a visualizar ya en un futuro de que ya no van a necesitar, por así decirlo, hacer regresar a todas estas personas a sus puestos de trabajo. Lo más seguro es que van a empezar a diseñar, si no es que ya están empezando a modelar cómo es que van a combinar un grupo de ejecutivos que van a quedarse en su hogar, empezando a hacer teletrabajo, y otro tipo de colaboradores que van a combinar entre quedarse en casa e ir a la oficina, y otros que verdaderamente tienen que regresar a la oficina. A lo que voy es que las organizaciones van a empezar a experimentar lo que ya veíamos venir para el año 2027, en donde ya algunas estadísticas empezaban a darnos algunos datos de que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 83% de toda la masa de trabajadores iban a ser freelance. Esto se ha empezado a anticipar y esto lo que supone es que cada vez vamos a ver en los países una liberación de la fuerza laboral. Y por último, la empresa ligera. Sin duda alguna, amigos, las organizaciones en este mismo momento están empezando a visualizar, a imaginar cuál debería de ser ese tipo de organización que van a requerir y van a necesitar en un futuro, buscando que no sea una organización muy pesada, muy burocrática, con muchos procesos. De esta cuenta se visualiza también que hay organizaciones que ya están pensando en cómo eliminar una serie de procesos, procedimientos y buscando hacerla mucho más ligera. Pasemos por favor a lo que es el gig economy, es decir, estamos prácticamente acelerando lo que es un ecosistema de lo que le llaman el modelo gig economy. ¿Qué significa eso? Los nuevos modelos digitales de puestos de trabajo que cada vez son más líquidos, es decir, hoy no necesariamente puedo encontrar un trabajo en mi país. Si yo vivo en Colombia, vivo en Argentina, hoy se me abre el mundo, se me abre el océano, porque yo desde mi país, es decir, si yo vivo en Panamá o en Colombia, fácilmente me pueden contratar en otro país, en otro continente. Por lo tanto, esto se le llaman los famosos trabajos líquidos, es decir, van fluyendo y van fluyendo dependiendo de la demanda y dependiendo también de cómo se van desarrollando mis intereses. Muy bien, ¿qué significa esto? Hablemos un poquito de los gig economy. Es la posibilidad de trabajar de manera local o para una empresa que se encuentra a miles de kilómetros. Este es tal vez uno de los conceptos clave que quiero dar a conocer. Por otro lado, se caracteriza por desarrollar trabajos esporádicos, ¿sí? De duración reducida, es decir, una organización puede plantearse el siguiente dilema y decir, yo necesito hoy día un community manager. Un community manager que no necesariamente tiene que estar aquí en mi país, es más, ni siquiera en mi región o ni siquiera en mi zona. Puede pertenecer inclusive a otro país. Algo que yo les decía que se va a empezar a regular, que son todas esas innovaciones reguladas, es que cómo le pago y qué tipo de impuestos va a tener un puesto que yo contrate que esté fuera de mi país. Y todas esas cosas se van a empezar a regular a partir de ahora. Bueno, decíamos también que son trabajos de duración reducida y en actividades que forman parte de un proyecto. ¿Qué significa eso? Las organizaciones en el futuro trabajarán bajo modelo de portafolios de proyectos. Hoy día, el PMI ha declarado de que va a necesitar para el año 2024
más de 83 millones de profesionales de proyectos, de ingenieros de proyectos, mismos ingenieros que hoy no existen. Es decir, estamos avanzando hacia un tipo de organización en donde se va a trabajar por proyectos. Eso va a permitir que todo lo que hoy estamos tratando de adaptarnos, porque el teletrabajo no se le da a todos, cuando ya las organizaciones se desplacen rápidamente a lo que es portafolio de proyectos, todo va a empezar a marchar porque se van a unir personas a través de nubes de talento en donde vamos a requerir puestos clave con una duración específica, aportando su conocimiento y sus habilidades para una tarea que prácticamente le va a sumar a dicho proyecto. Muy bien, hablemos un poquito de cómo ha venido evolucionando todo esto a lo largo de los años, ¿sí? Ustedes saben que estas tecnologías, si yo pudiera preguntarles a ustedes, estas tecnologías, herramientas o aplicaciones existían en el año 2006 y lo más seguro, usted se va a meter al Google, se va a meter al Internet y va a empezar a preguntar cuándo nacieron estas organizaciones. Y seguramente se va a topar con que ninguna de estas organizaciones que han producido este tipo de tecnologías no existían en el año 2006. Algo sucedió entonces que después del año 2006 nacen productos como el iPhone, el iPad, nace Spotify, nace Bitcoin, nace blockchain, nace 4G, nace Android, WhatsApp, Airbnb, Snapchat, Instagram y todas estas tecnologías que hoy vemos acá. ¿Qué es lo que sucede entonces? De que algo sucedió en el año 2007. Para iniciar nace el iPhone y esto vino a cambiar lo que es todos los códigos y valores de un consumidor que hoy quería experimentar y quería tener una experiencia diferente a través de lo que le llaman la experiencia de usuario. Posiblemente si no existiera este tipo de aplicación, es decir, si iPhone no se hubiera incorporado al mundo, los consumidores hubieran seguido viajando a los puntos de venta a ver sus productos, pero por primera vez viene alguien y dice, voy a agarrar el celular y no voy a comprar por este celular, pero al menos voy a ver si existen existencias, si hay existencias en este punto de venta. Es más, me empiezo a dar cuenta de que el look and feel y la manera en que me lo presentan a través del smartphone resulta que es tan atractivo, pero resulta que consulto por el smartphone y voy a la tienda a comprar. Ya después pasamos a una época diferente en donde decimos, es tan atractivo y es tan confiable consultar acá que voy a comprar de una vez acá. Muy bien, nace el iPhone, pero también Hadoop dispara lo que es la capacidad de almacenaje. Y hoy es muy fácil para todos nosotros encontrar en el medio conceptos y hasta los manejamos como conceptos como Big Data, Data mining, Business Intelligence, Data Science y todas estas herramientas y tecnologías que hoy prácticamente se utilizan en las organizaciones para hacer analítica. Facebook se abre a todo el mundo en el año 2007, Twitter se hace global y Google lanza Android. Miren qué otras cosas pasan en el año 2007. Amazon lanza Kindle, aparece el Airbnb, IBM comienza a fortalecer todos esos modelos que atraían basados en Watson, nace el Bitcoin, las compañías empiezan a darse cuenta de que algo está sucediendo. Pero, ¿saben una cosa? Solo muy pocas empresas se dan cuenta de que algo sucede y desarrollan esa conciencia que les permite cambiar. Algunas cambian, algunas no. Un ejemplo de ellas es que en el año 2007, ¿sí? Sacan un tremendo, ¿cómo se llama? Sacan una tremenda carátula, una portada de la revista Forbes diciendo ¿quién puede contra Nokia? ¿Sí? ¿Quién puede contra Nokia? Y es increíble, pero 9 meses después Nokia estaba quebrando. ¿Qué pasó? Otro ejemplo como WhatsApp. Por ejemplo, BlackBerry. Miren, el rey de los sistemas de mensajería. Era tan seguro, tan sofisticado, que para que usted pudiera comunicarse con alguien más, primero tenía que tener un BlackBerry y segundo tenía que tener el PIN. Vinieron los dos fundadores jóvenes de WhatsApp y lo único que hacen fue entregarle al mercado y democratizar
una necesidad intrínseca que ha tenido la sociedad desde hace 5.000 años y lo más seguro es una necesidad intrínseca que va a tener 5.000 años después. Y es que liberan lo que es la democratización, a través de la democratización del servicio de comunicación, y el resto es historia. El resto es historia. Pero bueno, y tenemos muchos ejemplos de todo lo que ha venido sucediendo a partir del 2007 y algunos años alrededor. Miren, el ejemplo de Blockbuster hoy se los voy a presentar desde otra perspectiva, ¿sí? Miren, hace 11 años Blockbuster facturaba prácticamente 5.29 billones de dólares, ¿sí? Tenía más de 8.500 tiendas abiertas en 29 países, siendo uno de los 10 retailers con más tiendas en el mundo. Y sus ventas aumentaban 6.4% cada año. Pero miren, ¿qué pasa con un retailer como Blockbuster? 17 años solo en Estados Unidos, 48 millones de personas eran socios de Blockbuster y tenían 85,000 trabajadores. Pero ¿qué es lo que sucede? Resulta que Blockbuster, con 60,000 empleados, no pudo desarrollar un laboratorio o un centro de investigación o de prospectiva que les permitiera poder analizar qué estaba sucediendo en el mercado. Viene una empresa como Netflix con 30 empleados que en tiempo real contra 60,000 empleados prácticamente hacen desboronar el negocio. Y miren, no eran capacidades de recursos, no eran tecnologías. Las tecnologías fácilmente las pudo haber tenido Blockbuster, de hecho las tuvo en sus manos. Sin embargo, Netflix tenía una capacidad diferente de poder enfrentar a un oponente como Blockbuster y era tener una visión estratégica de largo plazo. Lo mismo le pasó a Kodak. Cuando uno analiza las capacidades que tenía Kodak desde la perspectiva laboral, estamos hablando de el futuro del trabajo. No es posible, y yo hago cuentas a veces y digo, no es posible que Kodak con 140,000 empleados, en el momento en que empieza a venirse a declive, no puede ser que no haya puesto ni siquiera el 1% de su personal más talentoso a desarrollar nuevas iniciativas y nuevas innovaciones para preservar o darle sostenibilidad al negocio. Sin embargo, fueron 13 personas, las de Instagram, las que fueron capaces de empezar a revertir y a cambiar el modelo de negocio. Y por último está General Motors, 618,000 empleados contra una empresa como Tesla con 30,000 empleados que hoy día una planta de Tesla con 400 colaboradores produce la misma cantidad de vehículos que una planta en donde se requieren 10,000 trabajadores en General Motors para producir la misma cantidad de vehículos. Y a eso hoy día le estamos llamando el ocaso del trabajo. Y les voy a decir por qué. En el futuro, las organizaciones no necesariamente van a requerir una gran cantidad de colaboradores. Lo que sí van a requerir es de una gran cantidad de talentos puestos en la cantidad de colaboradores que tengan dentro de su fuerza laboral. Y bueno, estos son algunos fenómenos que han sucedido. Este es un fenómeno de Colombia que Uber tiene que salir, ¿sí? Y cuando uno habla de modelos de negocios basados en economía digital, resulta que muchas veces, y esto me lo encontré justamente en unas diapositivas de un programa, y dice, Uber no es el camino, ¿sí? Uber es el camino, no el fin, ¿sí? Como Napster fue en el camino para iTunes, Spotify, YouTube, etcétera, y así van a empezar a surgir muchos modelos. Ahora bien, déjenme comentarles un poquito de por qué muchas empresas y muchos sectores hoy día están tratando de decir por qué es que no logro empalmar y no logro calzar dentro de lo que es el modelo de mi empresa hacia un modelo de empresas que crecen a pasos agigantados de manera exponencial. Y resulta, mis queridos colegas, de que están en un canal distinto, tan sencillo como eso. Por ejemplo, hay muchos bancos que dicen cómo es que un banco como el Nubank, por ejemplo, el banco brasileiro, que fue fundado por un colombiano, por cierto, y es un banco exponencial que crece y crece y crece y crece. Hoy día el Nubank tiene el equivalente a número de clientes que tiene todo el BBVA,
construido desde hace más de 70 años. El NUMAC lo ha conseguido en 3 años prácticamente, ¿sí? Muy bien, para entender esto, quisiera comentarles sobre la leyenda del tablero de ajedrez. En la antigua India, resulta de que la leyenda dice de que había un rey, era el rey Sheram. El rey Sheram tenía la característica de ser un rey que tenía una visión impresionante. Este rey tenía un hijo y él era nombrado siempre su general para ir a conquistar nuevas tierras. Un día el rey Sheram envía a su hijo a conquistar nuevas tierras. Lamentablemente lo matan y el general, su hijo, no regresa al palacio. El rey entristece y deja de gobernar. Pierde capacidades de liderazgo porque sus emociones de tristeza hacían de que no tuviera esa visión para liderar. Un día, Sisa, un aldeano de una de las comunidades que pertenecían al reinado del rey Sheram, resulta que ve esa tristeza en su rey y decide construirle y decide elaborarle un juego que hoy día es llamado el ajedrez. ¿Qué es lo que sucede? Que resulta de que Sisa llega al palacio, le presenta el juego al rey y el rey dice, oye Sisa, juega conmigo. Y entonces se ponen a jugar. Le encanta tanto el juego a Sheram, al rey Sheram, que le dice, Sisa, quédate conmigo. Y le dice, no, mi rey, yo tengo que regresar a mi aldea, me espera mi familia. Pero entonces el rey Sheram le dice, oye, Sisa, le dice, ¿y por qué no te llevas un premio, un regalo en agradecimiento de lo que has venido a hacer por mí? Le dice, muy bien, mañana se lo digo. Al día siguiente viene Sisa y le dice, oiga, mi rey, le dice, ¿y qué pasa si usted me regala un granito de trigo por cada cuadro de ajedrez? Pero le voy a decir cómo lo quiero. En el primer cuadro me pone un granito de trigo, en el segundo me pone 2, en el tercero me pone 2 por 2, 4, en el cuarto me pone 4 por 4, 16, y así sucesivamente me llena todos los cuadritos del juego de ajedrez con granos de trigo, y ese, si a usted no le importa, mi rey Sheram, ese que sea mi regalo. Al día siguiente le dice el rey Sheram, he pedido a mi jefe del almacén que te traiga todo tu trigo. El jefe del almacén le dice, mi rey, ¿usted sabe lo que le ha ofrecido a Sisa? Y le dice, sí, se lo he ofrecido y tú solo obedece. Y el jefe del almacén le dice, mi rey, ni todo el trigo de todas las naciones que usted ha conquistado pueden ser capaz de poder darle el regalo que usted le ha ofrecido a Sisa. Para más o menos entender nosotros, para que nosotros entendamos más o menos cuánto es el trigo que en el año 2014 le tuvo que haber entregado el rey Sheram, si viviéramos en la época del año 2014, le tuvo que haber entregado prácticamente 737 trillones de toneladas métricas de trigo a Sisa. Eso es el equivalente a prácticamente más de la producción global total de todos los países que hoy día le producen las mayores cantidades de trigo en el mundo, en el año 2014. A lo que voy con esto, mis queridos amigos, es que a veces queremos competir en canales diferentes y muchas veces necesitamos de habilidades diferentes. ¿Qué significa esto? Hoy día nosotros decimos, ¿por qué Apple es una empresa trillonaria? Y uno dice, ¿será que es porque es una empresa salida de lo normal? No, está en un modelo de negocio que le permite crecer y desarrollar sus ingresos y sus capacidades de manera exponencial, ¿sí? De hecho, ustedes saben que en el año 2018, 3 de agosto, para ser específicos, Apple se convierte en la primera empresa trillonaria. Y miren qué interesante, porque no había pasado un mes y en septiembre del 2018 surge la segunda empresa trillonaria en el mundo. Y uno dice, ¿cómo así? De la noche a la mañana nace una segunda empresa trillonaria en tan solo un mes. Y es que lo que sucede es que están en modelos que están basados en modelos de economía exponencial. Analicemos un poquito el caso de Alibaba, ¿sí? Alibaba para el año 2017, 11 de octubre específicamente, dice y saca en los medios, vamos a invertir 20 billones de dólares en inteligencia artificial y quantum internet, ¿sí? ¿Por qué es que en ese momento, 2017, si usted retrocede a este año, usted dice, ¿por qué una empresa como un e-commerce quiere invertir en esto?
es que resulta que se venía preparando para cosas mucho más grandes. En el año 2017, ¿sí? El 10 del 11, sí, pero para los chinos es una noticia del New York Times, acaba el 10 de noviembre, pero 13 horas después, 17 horas después, para algunos otros países, ya era el 11 de noviembre, que es oficializado como el día del Single Day. Alibaba desarrolla un modelo de venta a través de un día especial en China que le llaman el Día de los Solteros. ¿Ustedes saben cuántos solteros y solteras hay en China? Uf, imagínense, podríamos llenar un continente de solteros y solteras en China. Resulta que empiezan con esta promoción y resulta que venden 25.3 billones de dólares en un solo día. El Single Day, el gran show del Single Day, que vende más que el Black Friday y el Cyber Monday juntos, llegó inclusive a registrar más de 325,000 pedidos por segundo, ¿sí? Vuelvo a repetir, más de 325,000 pedidos por segundo. ¿Qué significa eso? A ver, díganme una cosa. ¿Ustedes creen que Alibaba tendrá problemas de venta? No, ¿verdad que no? Problemas de venta no lo tiene. No es posible a veces para el entendimiento de una organización que trabaja en un modelo tradicional y no se diga de un líder, de un CEO, de un gerente que trabaja bajo modelos tradicionales, entender de que esto puede llegar a suceder. Y sí, mis queridos colegas, las organizaciones que trabajan en modelos exponenciales, ¿sí?, que crecen a un nivel exponencial, resulta que saben experimentar estos resultados a ese nivel de escala. ¿Y qué fue lo que sucede en el año 2018? Un año después, el 11 de noviembre del 2018. Resulta que de pasar de 25.3 billones, dan el salto a 30 billones de dólares en un solo año. Y un año después, ¿qué sucede? Un año después, el año pasado, es decir, 2019, 38 billones de dólares. De 25.3 billones de dólares a 38 billones de dólares. ¿Es posible desarrollar este tipo de modelos exponenciales? Por supuesto, en Colombia está el modelo Rappi, en Argentina hay varios modelos de negocios exponenciales y por lo tanto, lo que yo les decía al inicio de esta sesión, en donde hoy día las 7 realidades del futuro del trabajo van a experimentar lo que le llaman organizaciones exponenciales. Si usted trabaja en una aseguradora, debería de estar pensando ya en desarrollar un modelo exponencial, aunque sea de una de las unidades que usted tiene dentro de la aseguradora, o si es un banco, si es una farmacéutica, y creo que a todos los sectores se le puede identificar algún grado de oportunidad para empezar a aprovechar estos nuevos modelos de negocios. Mi sugerencia es que no mezcle los negocios, no puede mezclar un negocio tradicional con un negocio exponencial porque realmente son canales y carreteras diferentes. ¿Qué significa eso? Que solo en el año 2019 Alibaba vende el 25% más que en el año 2018. Y bueno, el resto es prácticamente historia. Alibaba envió más de 1.300 millones de paqueterías. ¿Usted sabe cuál es el gran dilema y problema que tiene hoy Alibaba como reto empresarial? ¿Será ventas? No. ¿Será marketing? No. ¿Será posicionamiento? No. Resulta que enviar 1.300 millones de paquetes a una cantidad de personas en tan corto tiempo despertó las señales para algunos stakeholders, dentro de ellos esos grupos de ambientalistas que dicen, oigan, ¿y cómo envían esos 1.300 millones de paquetes? Y alguien levanta la mano y dice, en cajas. ¿En cajas de qué? En cajas de cartón. Ah, y entonces ahí hay una pequeña advertencia, o bueno, puede ser gran advertencia para empresas como Alibaba. Todos los sectores que hoy están desarrollando modelos de organizaciones exponenciales, se les empiezan a presentar algunos retos para algunas empresas, como Rappi en Colombia posiblemente sea un reto que tenga que ver con legislación laboral. Para otro tipo de empresas puede ser de otra índole, pero cada organización en el modelo exponencial hoy está enfrentando una serie de retos y desafíos de orden regulatorio o de orden que tiene que ver con adaptabilidad a los países en donde opera. Muy bien.
Increíble, pero prácticamente aquí hay algunos otros ejemplos y me voy a pasar para acá. El Rappi, el primer unicornio colombiano, que expertos en retail tiene su base en Colombia. Y bueno, este es un modelo que opera ya en varios países y uno dirá, pero es que no creo que Rappi siga. Es que no es el tema de que Rappi siga o no, es que está abriendo brecha para la creación de una nueva cultura de organizaciones exponenciales. Y lo mismo pasa con el Nubank. Nubank, que significa nube en portugués, es sin, y bank sin banco, ¿sí? Y fue una excelente apuesta que hizo este empresario, este emprendedor, al identificar que había una gran cantidad de burocracia para abrir una cuenta monetaria o una cuenta bancaria en Brasil para un extranjero y dijo, vamos a aprovechar ese océano azul y el resto es historia, ¿sí? Muy bien. Para poder entender esto, también es importante empezar a entender una cantidad de temas, ¿sí? Vivimos sobre un modelo basado en que el que más sabe, más puede, y el que más puede es el que más puede lograr, ¿sí? A eso nosotros le hemos llamado normalmente en el negocio del sector tradicional, de los negocios tradicionales, le llamamos el coeficiente intelectual. Y es más, así están diseñados los negocios y las áreas de gestión humana cuando dicen, contratate a alguien que sepa, ¿verdad? Contratate a alguien que tenga un IQ muy elevado, ¿sí? Y esto es una métrica que, si bien es cierto, es interesante y también es importante considerar, esta es una métrica que era efectiva en la década de los 70, en la década de los 80, y a partir de los años 90 empezaron a experimentar las organizaciones que no necesariamente alguien que tuviera coeficiente intelectual alto iba a lograr resultados excepcionales. Había una variable que necesitaban estos directivos, estos gerentes, que empezaron a tratar de identificar cuál era y se dieron cuenta de que un ejecutivo no solo necesitaba tener un coeficiente intelectual alto, sino que también necesitaba tener un coeficiente emocional alto, el EQ. Y entonces salen muchas propuestas maravillosas como la de Daniel Goleman, que lanza libros de inteligencia emocional, inteligencia social, un libro como El punto ciego de la mente, y una cantidad de apuestas en donde se dicen también el directivo necesita gestionar sus emociones, pero también las emociones de su equipo para poderlas encauzar hacia objetivos y resultados excepcionales. 2004, para empezar a precisar un poco más o menos la fecha en donde prácticamente hay un punto de inflexión y las empresas empiezan a decir, ¿será que necesitamos solo que tenga coeficiente intelectual? ¿Será que necesitamos que tenga solo coeficiente emocional y la combinación? ¿O se necesita algo más? Y resulta que las empresas empiezan a cuestionarse, ¿necesitarán un coeficiente diferente? Y por supuesto que sí, empiezan a identificar que también un ejecutivo, un directivo necesita coeficiente digital. Y entonces aquí surge lo que es el DQ. Y entonces las organizaciones empiezan a notar que aparte del coeficiente intelectual, el coeficiente emocional y el coeficiente digital, empiezan a desarrollar ya nueva visión de cultura en las organizaciones. Sin embargo, 2017, para precisar, empiezan a surgir nuevos cuestionamientos de que realmente el coeficiente digital viene a cambiar todo lo que estamos nosotros presentando como iniciativas, y empiezan a surgir esas inquietudes y dudas, y algunas personas y algunas empresas dicen no, porque ¿saben qué es lo que pasa? De que el coeficiente digital, si bien es cierto, nos viene a aportar para desarrollar procesos y proyectos de transformación digital, ¿por qué es que después de todas esas inversiones en transformación digital, el 70% de esa inversión termina fracasando? Y cuando empiezan a identificar, resulta que todo va a parar hacia lo que es el tema del cambio cultural. Y entonces emerge lo que hoy día le llamamos el coeficiente de adaptabilidad. El coeficiente de adaptabilidad es un tipo de coeficiente que hoy está empezando a emerger de una manera más que veloz, conlleva una velocidad vertiginosa, ¿sí? Tan es así que hoy se cuestiona de que en vez de contratar a alguien con
altos conocimientos, prefiero mejor a alguien que se adapte más rápido por una sencilla razón. Los conocimientos tienden a erosionarse y a perder valor a través del tiempo. Hoy hay estudios que indican que lo que usted aprende el día de hoy, en 3 años empieza a perder vigencia por los mismos avances de las nuevas prácticas que van incorporándose a la sociedad, más las tecnologías que vienen también a eficientizar o a mejorar la economía de conocimiento. Entonces, el coeficiente de adaptabilidad, queridos colegas, empieza a generar mucho más sentido. ¿Por qué? Porque hoy día las organizaciones tienen un escenario en donde o se adaptan o se vuelven obsoletas. Una organización que hoy se queda paralizada o deja de hacer o implantar innovaciones a lo interno de su organización, prácticamente se queda obsoleta o se va quedando obsoleta. Analicemos, por favor, un poco cuáles son esas capacidades que nos generan el coeficiente de adaptabilidad. Número 1, capacidad de absorber nueva información. ¿Cuánta información es capaz usted hoy de traducir, de codificar o de interpretar en el mundo del Internet? Es decir, con esos océanos de información, usted tiene acceso a cualquier tipo de información. No puede quejarse hoy día de que no tiene información, pero ese no es el tema. El reto que hoy tiene es desarrollar esa capacidad de absorber nueva información. Segundo, capacidad de resolver lo que es realmente relevante. Hoy usted tiene retos, desafíos, dilemas, problemas, situaciones. Sin embargo, usted tiene que identificar a través de una jerarquía y una estructura de prioridades cuál es lo verdaderamente relevante que le va a agregar valor o le va a permitir tomar decisiones con más precisión para lograr un objetivo específico. Un reto importantísimo, amigos y amigas, desaprender el conocimiento obsoleto. Creo que este es uno de los grandes retos que van a tener los líderes en el futuro. No importa en qué trabajo, qué rol, qué función, qué puesto vaya usted a desempeñar. De algo tiene que estar seguro. Y quédese, por favor, con este concepto. Tiene que tener la habilidad de desaprender ese conocimiento que, si bien es cierto, le funcionó y le generó éxito en una tarea, en una posición o en una acción específica, no necesariamente le garantiza ese conocimiento que lo va a volver a lograr. Otra, superar los desafíos. Y quinto, capacidad de esfuerzo, ojo con eso, capacidad de esfuerzo consciente para cambiar. Muy bien. Coeficiente de adaptabilidad, ¿sí? 5 metacompetencias que habilitan el coeficiente de adaptabilidad. Flexibilidad. Si usted en el futuro, no importa el trabajo que tenga, pertenezca a la gig economy o a los modelos tradicionales de trabajo de la fuerza laboral, flexibilidad le va a ser un aspecto, un factor importante en su manera de incorporarse a esta nueva economía. Segundo, curiosidad. Necesita desarrollar habilidades de curiosidad, coraje, es decir, esas decisiones que no todos están dispuestos a tomar en épocas de crisis o en épocas de incertidumbre. Resistencia significa la fuerza, ese carácter que usted va desarrollando para tomar decisiones más robustas, más precisas y más oportunas. Y quinto, resolver problemas. Es más, les recomiendo seguir a Amy Edmondson, que es una de las profesoras del Faculty de Liderazgo de la Universidad de Harvard, en donde van a encontrar una serie de documentos. Y si no, me escriben a través de mis redes o a través de Pan American Business School y les hago llegar varios artículos relacionados con el coeficiente de adaptabilidad. Bien, habilidad número 1, amigos, para el trabajo del futuro. Capacidad de desaprender, aprender y volver a aprender. ¿Sí? Lo más seguro es que en épocas anteriores, antes de lo que estamos experimentando el día de hoy, lo más seguro es que a usted le daban el tiempo de decir, tienes 6 meses para desaprender esto, vamos a incorporar un nuevo sistema, tienes 3 meses, te vamos a capacitar, y si hay que actualizar esto, se actualiza cada 6 meses, tienes 6 meses para volverte a capacitar. Hoy no. Hoy, en una semana, nos han dicho, tienes que hacer ahora esto. Oye, espera, olvídate de eso, encontramos una actualización, ahora vuelve a aprender.
estos tres tiempos del desaprender, aprender y volver a aprender, hoy prácticamente se reduce su ciclo. Por lo tanto, mis queridos amigos, les dejo acá 9 tipos de aprendizaje que tenemos que incorporar a lo que es la nueva manera de ver el trabajo del futuro. Si vamos a la primera. Primero, aprender a aprender. Es decir, tenemos que aprender a gatear, ¿sí? Tenemos que aprender a aprender para poder filtrar y para poder generar mayores capacidades de conocimiento. El microaprendizaje. A ver, hoy, y miren cómo va a cambiar todo este tema. Hay tanta información que hoy es mejor aprender de algo muy específico, una pequeña lectura, no un libro, mejor leo una lectura, leo 5 lecturas, analizo un pequeño caso, analizo una situación. Microaprendizaje. De hecho, los procesos de aprendizaje del futuro van a empezar a experimentar unos cambios radicales. Ya los estudiantes en el futuro ya no van a querer meterse o someterse a esos formatos de estudio de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. No, lo más seguro es que van a necesitar pequeñas dosificaciones porque eso les va a empezar a incrementar su valor de conocimiento para el aporte en sus áreas. Aprender de los expertos. Miren qué interesante el valor que tiene hoy aprender de los expertos. Por una sencilla razón, hoy no hay tiempo y posiblemente un experto ya cruzó el río y te sabe decir, no te cruces por ahí porque ahí te vas a hundir. Oye, en esta parte del río las aguas no son tan turbulentas, vete por ahí, crúzate por allá. Aprender de los expertos. Otro cuarto tipo de aprendizaje, aprendizaje adaptativo. ¿Sí? Tenemos que desarrollar habilidades para un aprendizaje cada vez más adaptativo. Es decir, hoy voy a aprender para adaptarme a una nueva realidad, a un nuevo escenario, a un nuevo puesto, etcétera. Aprendizaje entre pares. ¿Cuántos colegas no tiene usted ahí que conocen de temas diferentes? El aprender de pares significa que a ver, tengo un colega que es de finanzas. No, pero es que el modelo tradicional de las organizaciones hoy dice y dicta de que, no, es que finanzas es finanzas. Yo soy de ventas. Ellos son de logística. Yo soy de comercial. No, aprender de los pares, porque lo que sabe de logística me permite mejorar mi visión de lo que es el mundo de los negocios. Aprender haciendo. Sí, ya la teoría ya no es suficiente y ha prácticamente perdido su valor. Aquellos modelos de transferencia del conocimiento que se dediquen a transferir solo teoría, prácticamente van a fracasar. Hoy todos estamos prácticamente, tenemos que estar en la disposición de aprender haciendo a través de la experimentación. Aprendizaje social, aprendizaje social. ¿Cuántas oportunidades hoy tenemos para desarrollar aprendizaje social? Y no necesariamente con personas que saben lo. Hoy día el líder que es resiliente tiene que tener conciencia del estar aquí y el estar aquí y el ahora, ¿sí? Y esa es una de las competencias que creo que van a tener que experimentar los líderes cuando ya se desempeñen en el trabajo del futuro, porque lo más seguro es que van a tener que mezclar roles. Si van a hacer teletrabajo o home office, van a tener que convivir con la familia, y van a tener que dedicarle también un espacio a la familia, porque están ahí. Los hijos normalmente cuando ven a sus papás que llegan y trabajan ahí, dicen, oye, pero si este espacio siempre fue mío. Por lo tanto, liderazgo resiliente. ¿Para qué, mis queridos colegas? Primero, ¿quién aprende a caminar sin caerse? Porque realmente estamos pasando a una etapa en donde no podemos quedarnos paralizados. Al contrario, tenemos que gestionar el fracaso. Y para ir terminando, me quedo con esta frase de John Maxwell que dice, es más fácil avanzar del fracaso al éxito